Y sin embargo, este mismo párrafo, esta misma pregunta, no califica como derecho humano la libertad de expresión y la libertad religiosa que incluye la objeción de conciencia, que en este párrafo ni siquiera está contemplada como derecho, sino como una figura. Se la denomina incluida la figura de la objeción de conciencia. Ahora estos derechos de primera generación están siendo reventados por nuevos derechos humanos que vienen a contradecir los derechos humanos que todos conocíamos desde siempre. Por lo tanto, lo que está pasando es gravísimo. Van a terminar haciendo del derecho humano de libertad de conciencia, del derecho humano de libertad moral y del derecho humano de libertad de religión atentados a los derechos humanos LGBT y sexuales y reproductivos. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU acaba de solicitar la conformación de una suerte de lista negra en la cual se va a registrar a todos los críticos y disidentes de la ideología de género. En concreto, lo que la ONU está pidiéndole a gobiernos, ONGs, agencias internacionales, agencias regionales, organizaciones militantes feministas y organizaciones militantes LGBT es que proporcionen detallada información sobre críticos y disidentes de la ideología de género que puedan estar poniendo en peligro los objetivos de la agenda de género. Yo quiero leerles a ustedes algunos de los pasajes que tiene esta publicación de la ONU porque realmente es desopilante, es totalitario, es un Big Brother disfrazado de diversidad y derechos humanos y banderitas multicolor, por supuesto. Este comunicado de los burócratas de ONU comienza obviamente reivindicando el llamado enfoque de género de la siguiente forma. Dice así: los enfoques de género reconocen que o sea el género, está inextricablemente ligado a la construcción social, que los significados vinculados a las diferencias de sexo y otras se crean socialmente. Cuestionan el supuesto de que la identidad de género tenga correlación directa y necesaria con el sexo biológico. Bueno, esta es la típica cantinela de siempre, es decir, la sexualidad se explica a través de una sola variable llamada género, que a su vez depende de una construcción social. Por lo tanto, vacían la sexualidad de sus componentes y más aún de sus bases naturales. Esto obviamente no resiste un análisis científico serio en la medida en que el hombre tiene un cuerpo, en que la sexualidad está dada por ese cuerpo y que en todo caso esa sexualidad se enriquece socialmente, se enriquece en aspectos accesorios por una vivencia cultural específica que uno si quiere la puede llamar género, pero no puede anular con la categoría del género una realidad biológica permanente, o sea, no contingente como el género, que es la biología humana. Y si de identidad se trata, tampoco la identidad puede ser subsumida a una categoría totalmente contingente, porque toda identidad precisa de una cierta permanencia que le permita seguir siendo idéntica a sí misma a pesar de los cambios. Pero bueno, en todo esto obviamente la ONU hace oídos sordos porque tiene que imponer la idea de que la sexualidad sería algo totalmente arbitrario, totalmente contingente, totalmente flexible y maleable a partir de la autopercepción y de los dictados sociales. Esa es la religión globalista número 1, digamos, ¿no? Que es lo que habitualmente llamamos no enfoque de género, sino ideología de género. Ahora bien, la palabra o el término, mejor dicho, ideología de género, espanta a los burócratas de la ONU. Evidentemente, llamar ideología a lo que es una ideología, pero que quiere ser vendida como un enfoque científico, es una muy mala propaganda para el mal llamado enfoque de género. Por eso este mismo comunicado de ONU dice lo siguiente a continuación. Se preocupa, tiene miedo, porque anotan lo que sigue. Existe actualmente... Voy a volver con eso porque ahí pasó un auto.
Existen actualmente relatos que, bajo diferentes líneas de caracterización, incluida la acusación de la denominada ideología de género, lo pone entre comillas, tratan de eliminar el marco de género de los instrumentos y procesos de la normativa internacional. O sea, se los paso en limpio. Están acusando que la normativa internacional está revestida de una ideología que se llama ideología de género y esto está retrasando nuestra agenda internacional. Por lo tanto, tenemos que tomar cartas en el asunto de inmediato. Cartas que en otros ámbitos ya se han tomado, por ejemplo, la fundación de George Soros, la Open Society Foundations, que se ha preocupado mucho por estas acusaciones de ideología de género que han tenido mucha efectividad contra las agendas de género, o por ejemplo la Ford Foundation, que terminó financiando un proyecto de la Universidad de Columbia, que terminó a su vez financiando a un proyecto llamado Transnacionales de la Fe, que financió a 16 medios muy importantes de Hispanoamérica para que contrarresten las acusaciones de ideología de género. Fíjense que, en concreto, a ver, lo que este comunicado de ONU le pide a los gobiernos, las agencias internacionales, las ONGs, los grupos feministas, los grupos LGBT, lo que se les pide es un informe que responda a una serie de preguntas. Entre esas preguntas encontramos las siguientes. No les voy a leer todas, les voy a leer algunas. Dice así: ¿existen ejemplos en los que se haya utilizado narrativas o ideología de género, generismo u otros conceptos relacionados con el género para introducir medidas regresivas, en particular, pero no exclusivamente, para las personas o comunidades LGBT? O sea, detálleme, por favor, si en su país se está llevando adelante una campaña contra la ideología de género y contra los lobbies feministas, LGBT y demás. Eso es lo que te está pidiendo, información. Otra pregunta, por ejemplo, que te hace la ONU para que le respondas en este informe. ¿Ha habido expresiones o declaraciones públicas de dirigentes políticos y o religiosos que hayan dado lugar a la prolongación, modificación o supresión indefinida de acciones, actividades, proyectos, políticas públicas o aplicación de enfoques de género? Esto significa, a ver, esas acusaciones de ideología de género, además de existir, ¿han tenido un impacto político real? Bueno, por favor, detallanos ese impacto, ¿sí? Porque necesitamos saber cómo enfrentar a los que enfrentan a la ideología de género, que es lo que desde la ONU se promueve como enfoque de género, que sería la solución a todos los problemas, ¿no? Ahora, la cosa se va poniendo mucho peor, porque digo, va desde lo más general a lo más particular. Seguidamente lo que le va a pedir son nombres. Quiere que gobiernos, ONGs, agencias internacionales, regionales y militancia feminista y LGBT brinde un listado, una lista negra a ONU de quiénes son esos disidentes. Así la pregunta se plantea en estos términos. ¿Quiénes son los principales actores que sostienen que los defensores de los derechos humanos de las personas LGBT están fomentando la llamada ideología de género? Lo pone entre comillas, obviamente. Y sigue así. ¿Cuáles son sus principales argumentos? ¿Han sido eficaces en la regresión de los derechos humanos de las personas LGBT? En otras palabras, ¿quiénes son? Dame los nombres. Dame los nombres, vamos a configurar un listado de quiénes son, cuáles son sus argumentos, qué efectos prácticos han logrado. Y esto la verdad es terrible porque uno no sabe qué puede hacer ONU en un futuro próximo con un listado como este. ¿Qué le puede venir a uno encima si forma parte de ese listado? No sé, boicot político, boicot económico, boicot laboral, que te expulsen de tu trabajo, por ejemplo, si apareces en un listado negro como ese, cultura de la cancelación, es decir, formar parte de un listado negro de el órgano más importante del poder global, que es la ONU, y no creo que sea cómodo para nadie. Tampoco creo que sea una actitud muy democrática, muy tolerante, muy diversa el estar haciendo listados negros con disidentes, ¿no? Pero bueno, la cosa obviamente siempre se pone en términos de que todo esto es para respaldar la diversidad y los derechos humanos, pero la verdad es que la única diversidad que estos burócratas contemplan es la diversidad de la cama, ¿sí? La diversidad de con quién te acostás o quién autopercibís ser, punto final.
La diversidad ideológica, la diversidad religiosa, la diversidad política, la diversidad de expresión, la diversidad de opinión, la diversidad de pensamiento, todas esas diversidades no entran en el catecismo de la diversidad, digamos, de la ONU y toda esta agenda globalista. Ahora, esto es terrible porque efectivamente hay mucha gente que se piensa que somos más libres que nunca, que se piensa que, vivimos en el mundo de lo diverso simplemente porque existe una diversidad sexual y en la cama, cuando ya no existe más diversidad política, no existe más diversidad ideológica y probablemente no exista en breve más diversidad religiosa tampoco. Y todo esto, obviamente, además de la diversidad, se hace en el nombre de los derechos humanos. Derechos humanos que no se reconocen cuando se trata de libertad de expresión, ¿sí? De libertad de pensamiento, de libertad de cátedra, de libertad de prensa y de libertad de creencias religiosas. Les pongo un ejemplo de otra de las preguntas que se hacen a este respecto. Dice así: ¿existen iniciativas adoptadas por los estados en relación al derecho de la libertad de religión, creencias o conciencia, incluida la figura de la objeción de conciencia, que haya tenido el efecto práctico de limitar el disfrute de los derechos humanos, incluidos los derechos sexuales y reproductivos de las personas LGBT? A ver, se los paso en limpio. Si ustedes analizan bien esta frase, califica como derecho humano los derechos LGBT, por supuesto, son personas humanas, obviamente. Y califica como derechos humanos los derechos sexuales y reproductivos, que ya sabemos todos a qué hace referencia y no lo puedo decir porque estamos en YouTube, pero si recuerdan los pañuelitos verdes sabrán a qué hace referencia eso de derechos sexuales y reproductivos. Y sin embargo, este mismo párrafo, esta misma pregunta, no califica como derecho humano la libertad de expresión y la libertad religiosa, que incluye la objeción de conciencia, que en este párrafo ni siquiera está contemplada como derecho, sino como una figura. Se la denomina incluida la figura de la objeción de conciencia, que en verdad es un derecho humano que deriva del derecho humano a la libertad, ¿sí?, de conciencia, a la libertad religiosa y a la libertad moral, que son derechos humanos fundamentales, son derechos de primera generación. Ahora estos derechos de primera generación están siendo reventados por nuevos derechos humanos que vienen a contradecir los derechos humanos que todos conocíamos desde siempre. Por lo tanto, lo que está pasando es gravísimo. Van a terminar haciendo del derecho humano de libertad de conciencia, del derecho humano de libertad moral y del derecho humano de libertad de religión atentados a los derechos humanos LGBT y sexuales y reproductivos. Por lo tanto, yo creo que todo esto va hacia ese camino. El camino de empezar a dejar de utilizar la idea del derecho humano para la expresión, para la religión, para la libertad moral, sino que todo va a terminar siendo derecho humano, LGBT y demás, ¿no? Bueno, finalmente lo que tengo para decir es que esto es una medida desesperada, porque saben que los que estamos combatiendo la ideología de género hemos logrado muchas cosas en los últimos tiempos. No hay que dejar de batallar. Todo esto además tiene que ver con la Agenda 2030 de la ONU, que especifica 17 objetivos. El objetivo número 5 puntualmente va sobre las cuestiones de género, pero el enfoque de género, o mejor dicho, la ideología de género es transversal a los 17 objetivos de la Agenda 30 de la ONU, que invito a que la miren y en algún momento también puedo hacer un video sobre eso. O sea, para el año 2030 la ONU pretende que el enfoque de género sea la religión global hegemónica, que ya no haya disidentes, que nadie la enfrente, y para eso están creando una lista negra de críticos de la ideología de género. Eso sí, lo hacen en el nombre de la diversidad y los derechos humanos. ¿Y vos serás parte también de esta lista en un futuro próximo? Este video, al igual que todo mi trabajo, es posible gracias a las colaboraciones económicas, libres y voluntarias que estoy recibiendo a través del sistema de Patreon. Gracias a todos los donantes. Y si vos valorás mi trabajo, te invito a que puedas colaborar también conmigo en esta batalla cultural a través del sistema de Patreon. El link está en la descripción de este mismo video.